Hola amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a otro video aquí en el canal donde tratamos temáticas de astrología, astrología seria, por supuesto, y otras del ámbito de la decodificación biológica, psicogenealogía y otras en el contexto de lo terapéutico. Y hoy vamos a abordar una de las preguntas típicas que circula mucho en redes o a veces se ve en cursos, en distintas instancias, referida a los tránsitos planetarios sobre la carta natal, que es, mira, me está pasando que, o me va a pasar que se viene tal o cual planeta en tránsito en poco tiempo, a tal parte de mi carta, va a llegar a tal casa, a tal eje, va a tocar otro planeta, etcétera, etcétera. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué puedo esperar? Aparece esta cosa del qué me va a pasar. Todo este tipo de asuntos. Otras veces uno escucha cosas del estilo, ah, mira, no sé, se me apagó el motor del auto, me quebré la uña, mi perro se atragantó con un hueso de pollo. ¿Será por un tránsito que anda hoy, algo que está pasando, algo que estoy teniendo? Y así empezamos entonces a indicar, a señalar a los tránsitos como posibles responsables de muchas de las cosas que vivimos, de las decisiones que tomamos, de los hechos que ponemos en escenario en nuestra vida. Pero, ¿es realmente esto así? Bueno, ahí es donde está el tema. Y aquí, antes de entrar en él, hago un breve paréntesis y les comento que las inscripciones a los cursos presenciales en Montevideo, Uruguay, están abiertas, ya que iniciamos nuevamente en agosto. Así que si estás ya aburrido de esta astrología anecdótica, superficial, banal que abunda en redes, y tienes el pálpito, tienes esa sensación o la certeza de que la astrología es mucho más que eso, y estás buscando un curso serio, un curso actualizado, que vaya a fondo en el estudio astrológico para tener una base sólida, en astrología, entonces el curso seguramente te interesará. Porque además es un curso único en su tipo, porque a lo largo de él nosotros vemos los fundamentos de la decodificación biológica y la psicogenealogía, que son herramientas muy potentes, pero aplicadas al estudio de casos astrológicos y terapéuticos. Así que si tienes interés en hacer el curso o deseas cursarlo de manera online desde cualquier otro lugar, también puedes ponerte en contacto vía WhatsApp. Los datos los voy a dejar en la descripción y si tú deseas entrar en esa instancia, aún si es online, insisto, puedes hacerlo, ponerte en contacto y ahí vemos las posibilidades. Bien, dicho eso, ahora sí continúo con el tema. Antes de responder esta pregunta del qué me va a pasar con determinado tránsito, observemos la pregunta, porque eso es el paso cero cuando uno pregunta algo, antes del paso uno, que sería responder la pregunta, es ¿desde qué supuestos yo hago la pregunta? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué visión de mundo? ¿Qué concepto? ¿Qué lógica estoy considerando para hacer esa pregunta? Porque toda pregunta parte de una determinada visión de las cosas, tiene implícitos unos supuestos que conviene siempre que tengamos a la vista, para ver qué sentido o sin sentido puedan tener. Así que observemos bien esta pregunta primero antes de largarnos así ciegamente a responderla. Bien, cuando uno dice, ¿qué me va a pasar con determinado tránsito? Si observamos la pregunta, en el fondo estamos asociando ese tránsito con hechos, pero desde una visión más bien de espectador, que tiene una tonalidad bastante pasiva, algo así como, ¿qué se le va a ocurrir a la vida hacer conmigo? Que estoy acá a merced de vaya a saber uno qué, que estoy medio asustado ahí viendo a ver qué se me puede venir encima, todo esto. Entonces, este punto de vista no suele ser una postura muy provechosa para encarar cualquier tránsito o cualquier situación en la vida de la que estemos hablando, porque implica una posición de lo que llamamos una cesión de poder, o sea, una pasividad en el sentido inerte, no la pasividad de fluir, sino que la pasividad de inercia, de dejadez, una disociación entre lo que es mi vida, lo que es mi presente, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy siendo, y lo que creo que me podría pasar, como si eso me viene de afuera, no tiene nada que ver conmigo, me cae encima como una caja, un fardo que alguien tira, ni tiene nada que ver con mi proyecto de vida. Se fijan como que se ve como algo disociado, como que mi vida está aquí, por acá, y eso que viene es como, no sé, algo que me viene a perturbar o me viene a joder, que cae de afuera. O sea, generalmente esto nos ocurre porque estamos muy identificados con una cierta noción de yo, de lo que llamamos el yo, el núcleo de conciencia, pero a veces nos cuesta mucho abrirnos a eventos, circunstancias o cursos de acción que modifiquen esa visión del yo. Entonces quisiéramos conservar esa visión toda la vida y la vida resulta que no tiene mucho esta cualidad, no es así. Entonces ahí se nos arma un dilema que tenemos que saber transitar y resolver. Recordemos además un primer punto o
establezcamos, si es que no lo sabías antes, un primer punto muy importante, que los tránsitos no nos indican cualquier cosa, sino que están inscritos dentro del contexto del proyecto de vida de una persona, es decir, de su carta natal específica. O sea, el proyecto de vida de la persona viene de alguna manera configurado en potenciales, ni siquiera sabemos bien cuál es hasta que esos potenciales se pongan en movimiento, en la carta natal de la persona. Y los tránsitos, por lo tanto, van a estar circunscritos a esa carta natal específica y a esa persona específica. Por eso es que el mismo tránsito puede indicar cosas muy, muy diferentes en personas diferentes. O sea, alguien puede tener exactamente el mismo tránsito y tener que ver con cosas que son totalmente distintas. Porque quien le da vida a esos potenciales que hablaba de la carta, y lo mismo pasa con los tránsitos, somos nosotros, no la carta. A mi criterio es un tremendo error trabajar solo con cartas y no con personas. O sea, hacer hipótesis sí que se puede, por supuesto, pero hay que contrastarlas, hay que verificarlas o descartarlas de acuerdo a la experiencia cuando tenemos a la persona delante, siempre que sea posible. Además, recordemos, un tránsito no va a indicar nada, por esto que acabo de mencionar, no va a indicar nada que no tenga que ver con el proyecto de vida de la persona. O sea, nosotros generalmente tenemos esta creencia tácita, por eso hay que examinar la pregunta, de que a cualquiera puede pasarle cualquier cosa en cualquier momento. Y en este sentido, eso no es tan cierto, no funciona así. O sea, el tránsito no va a indicar nada que de alguna manera no tenga que ver con el proyecto de vida de esa persona específica. En adición a lo anterior, tengamos en cuenta que esta visión del ¿qué me va a pasar? Con los tránsitos a menudo trae implícita una visión bastante determinista de la astrología y quizás a la larga de la vida, que de hecho era la que predominaba en la astrología más jurásica, perdón, digo clásica, que se orientaba mayormente a lo predictivo y que si bien mucho de lo que hoy consideramos la astrología moderna viene de allí, por supuesto las bases han salido de ahí, hoy tenemos otro tipo de conciencia, otro tipo de visión de ciertas cosas que nos ha permitido reformular, actualizar muchos de esos principios. Esa astrología, por ejemplo, se orientaba mayormente a lo predictivo y no tenía nada que ver o muy poco que ver con lo que llamaríamos el trabajo interno, que a mi criterio es a lo que se orienta una buena astrología moderna. Trabajo interno me refiero a comprendernos mejor, descubrirnos mejor, como ustedes lo quieran llamar, recordarnos mejor, comprender mejor cómo funcionamos, cómo reaccionamos ante ciertas cosas, por qué puede ser que yo esté viviendo esto en mi vida, por qué ahora, por qué de esta forma. Masticar ese material, no solamente tenerlo ahí a la vista como algo teórico, sino que masticarlo, hacerlo carne. Eso para mí es algo que puede ser, ayuda mucho a lo que es una buena astrología moderna. Entonces, esta astrología más clásica le interesaba predecir el futuro con una visión determinista de las cosas. No se sabía tampoco en esos tiempos, como sabemos ahora, nada del inconsciente, de cómo opera, de las programaciones que hay en todo inconsciente. Nosotros el inconsciente está lleno de programaciones, para bien o para mal, si ustedes lo quieren ver así. No se tenía conciencia de cómo se va generando, por ejemplo, una enfermedad, cómo se puede desprogramar. Hoy sí tenemos herramientas que nos ayudan bastante en ese sentido. No se tenía mucha conciencia de cómo vamos generando las realidades que vamos viviendo, aunque lo hagamos inconscientemente y no estemos muy asociados con ella de manera explícita. Bueno, era una astrología que si bien se empeña, digamos, esta astrología clásica, eh, se empeña en seguir viendo el mundo hoy, como se veía hace siglos atrás, porque todavía se practica, ha quedado bastante desactualizada y bajo mi criterio pegada en un nivel de conciencia que ve las cosas como un determinismo, en plan sujeto que está por aquí y objeto, que es lo que está afuera. O sea, el que me va a pasar es lo que está allá afuera, que se me viene encima, que yo que estoy disociado de eso, sujeto-objeto, como que un par disociado el uno del otro, donde hay que prever eso que me va a pasar porque todo me viene de afuera y yo tengo poco o nada que ver con ese presunto destino. Aparecía mucho esta noción del destino como algo más bien determinista. Hoy sabemos que esto no es así, sino que, o sea, si bien hay cosas que parecen estar bastante pactadas en nuestra vida, bastante, en cierto modo, si se quiere con una cierta definición, hay muchas otras que son impredecibles, que no hay manera de prever, motivo por el que la predicción falla como escopeta de feria, por más que alguna vez alguien acierte algo de aquí y allá. Y es que pretender que la carta te va a decir tu futuro, qué te va a pasar, es como algo así,
algo así parecido a pretender que sabiendo la secuencia genómica de tu ADN vamos a poder decirle a alguien o poder decirte a ti todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a vivir, pensar, sentir, actuar momento a momento. Hoy sabemos que si bien el ADN tiene que ver con algunos rasgos bastante fijos, por ejemplo, si yo tengo ADN humano, es poco probable que de la nada y sin un motivo me aparezcan, no sé, dos brazos más o una segunda cabeza, digámoslo así. Sin embargo, la vida humana no puede ser ni explicada ni predicha por él, ni siquiera las enfermedades. Y eso lo sabemos muy bien en decodificación biológica. Sabemos que la enfermedad, por ejemplo, no es algo que se hereda, no es algo que está determinado por ningún tipo de genética. Lo que hay son ciertos temas del inconsciente familiar que están ahí reverberando, dando vueltas, pero no implican un determinismo. Este es un tema que da para otro video, por eso no me voy a extender, pero ni en eso podemos tener certeza. Entonces, no funciona así, insisto. De hecho, además el propio ADN es mucho más plástico y móvil de lo que se creía antes, que a uno le enseñaban en el colegio esta cuestión de la hélice, todo fijo, que los amino, que, ¿cómo se dice? Tipo un gen, una proteína y este tipo de dogmas de la biología esta más molecular que en realidad no funcionan así. De hecho, en el ADN está lleno de fragmentos que cambian, que se copian, que cambian de ubicación, que se reordenan, o sea, hay todo un desorden ahí que, digamos, el cientifismo imperante llamaría caos porque no lo entiende, porque claro, hay algo ahí que se escapa, digamos, de las leyes más lineales, de los principios más deterministas. Esto según el propio establishment del mundo de la biología, sin ir más lejos. Del mismo modo, una carta natal no nos va a decir qué va a ser de tu vida en cada momento, qué va a ser de tu trayectoria de vida. Eso sería reducir a un ser humano a un suceso mecanicista. La carta lo que marca son potenciales, que en el mejor de los casos podemos ir encuadrando y bajando a tierra, tomando en cuenta el contexto de la persona, su situación actual, su línea de vida, el estudio de su carta natal completa, sus programaciones inconscientes, etcétera, etcétera. Cuando estamos en consulta con alguien, por ejemplo, y pregunta por tránsitos, a lo mejor algo ha leído, algo sabe y le inquieta algún tránsito, o leyó por ahí que hay un tránsito que es jodido, o tiene esa fama, lo primero que hacemos es explorar a fondo dónde está parada esa persona hoy. ¿Qué sentido tiene lo que ha estado viviendo? ¿Cuál ha sido su trayectoria para llegar a donde está hoy? Y así vamos a comprender de la mejor forma posible algunas posibles previsiones, que no es lo mismo que predicciones, previsiones de lo que puede generarse a partir de ahí, del escenario que ella ha estado generando hasta hoy, de ahora en adelante. Recuerda que una carta natal ni siquiera nos dice si tú eres hombre, mujer, un matrimonio, un ñandú, una caja o una empresa. O sea, si yo veo una carta y no sé de qué es, ni siquiera eso puedo saber. Mucho menos nos va a decir qué te va a pasar, si vas a tener hijo o no, cuántas parejas vas a tener, si te vas a casar o no, si te vas a morir a los 27 como, no sé, el club de los 27 o te vas a morir a los 80 o a los 100, etcétera, etcétera. Por eso es que algo distinto y mucho más acertado, según mi criterio, es la previsión. Repito esa palabra, que no es lo mismo que la predicción. Son cosas muy diferentes. Y fíjense que de hecho todos somos previsores en nuestra vida diaria. Cuando salimos vemos el clima típicamente para ver si vamos a ir con ropa delgada, con ropa gruesa. Si vamos a la playa queremos ver cómo está el día. Cuando vamos a algún lado prevemos los gastos que podemos tener, llevamos dinero para esos posibles gastos. Nos podemos ir por tal o cual calle para evitar el tráfico que sabemos que se forma en tal o cual hora. O sea, más o menos basado en la experiencia, vamos elaborando algunas previsiones según los datos que tenemos que pueden dar en el clavo o no, de acuerdo a los datos que tengamos y lo que termine ocurriendo. O sea, la previsión es algo que suena bastante lógico, bastante normal en nuestra vida diaria. Y ni hablar en otros contextos. Por ejemplo, si vamos a navegar o vamos a hacer un vuelo, la gente que trabaja en el ámbito aeronáutico, en el ámbito náutico, también obviamente que tiene que considerar un montón de factores para prever que ese viaje llegue a buen término. Entonces es algo bastante lógico. Bueno, ¿y cómo se engrana esto entonces en la experiencia astrológica? Pensemos en lo siguiente. Cuando uno ve la carta natal, en el caso mío ya por experiencia de ver casos, tanto el casos propios como casos ajenos, a uno le va quedando esa experiencia y uno termina sabiendo, basado en la experiencia, que cuando un tránsito de peso, que ojo, los tránsitos de peso no son los de la Luna, ni los tránsitos del Sol, ni el Mercurio retrógrado, ni Venus o Marte, de lo que tanto se habla en las redes y todas estas cosas,
Digamos, por ejemplo, pensemos en un transpersonal, un tránsito de peso, un transpersonal tocando un eje o un planeta. Por ejemplo, podría ser un Plutón en el ascendente, un Urano tocando el Sol, o sea, Urano en tránsito tocando el Sol natal, o Neptuno transitando por el medio cielo o por el fondo cielo, por decir algunos ejemplos. Yo sé cuando veo eso que ahí va a haber un movimiento importante, perceptible y potente en el momento de vida de esa persona. Pero lo que no sé es qué va a pasar. Un paréntesis, con respecto a tránsitos, en el canal aquí hay dos videos de tránsitos que te voy a dejar acá en la pantalla, seguramente van a aparecer las imágenes, por si quieres revisar casos y ejemplos como los que acabo de mencionar. Bueno, volviendo, decía que uno por experiencia sabe cuando ve esos movimientos que algo importante están indicando, pero uno no sabe qué va a pasar. Varias personas pueden tener un tránsito, por ejemplo, de Neptuno sobre el Sol, o sea, Neptuno en tránsito tocando su Sol natal, en conjunción, haciendo conjunción al Sol natal, y pueden vivir sucesos completamente diferentes, nada que ver el uno con el otro. Quizás, por ejemplo, uno se jubiló, se jubila de su trabajo de años, ha vivido un trabajo de años en ese momento y durante ese tránsito decide jubilarse, sepa o no del tránsito. Quizás otro se cambió de país, quizás otra persona vivió una pérdida de algo que le hacía sentido hasta ese momento en su vida. Otro más quizás entró en una crisis interna que le hizo descubrir facetas nuevas de sí misma. Casos como estos no me lo estoy inventando, muchos he visto en consulta. Entonces, lo que suele repetirse hasta cierto punto, porque alguien va a decir, bueno, pero los tránsitos, algún patrón común tendrán, alguna cosa indicarán. Bueno, en un caso como este, en este ejemplo, lo que suele repetirse hasta cierto punto es el registro potencial que podríamos prever de un tránsito como este. En el caso de un Neptuno sobre el Sol, suele repetirse, o por lo menos lo que yo más he visto, una cierta difuminación de lo que son porciones del yo, de la identidad de la persona. Eso que hablábamos cuando empezamos el video. O sea, la identidad de la persona típicamente se identificaba con algo hasta ese momento, lo hizo parte de su identidad, y durante el tránsito esas partes entran en una fase como disolutiva, en una fase de finales. Por eso a veces se vive como un trance en donde uno pierde algo. Muy típico de Neptuno esta cosa del perder algo. Por ejemplo, una motivación, un trabajo, una trayectoria de vida, un lugar de residencia. Pierde entre comillas, digamos, para ganar o tener el potencial de ganar otra cosa que no es tangible, pero es muy importante. O sea, es como un fin de ciclo donde algo se difumina para luego comenzar otra etapa. Es como un perder para ganar, como decimos a veces. Por eso, para bajar a tierra yo todas estas abstracciones, este posible patrón o generalizaciones como las que acabo de mencionar, hay que ir a ver cuál es el caso específico de cada uno. O sea, estar con la persona, si es una consulta, ver su carta natal completa, tener ahí un intercambio y ahí uno se va dando cuenta. Ahí es cuando la astrología cobra mucho sentido y deja de ser algo meramente teórico hipotético y uno agarra seguridad en lo que dice. En el curso, les comento que en el curso que va a empezar ahora en agosto, cuando es el momento de revisar tránsitos, por supuesto que hipotetizamos con los tránsitos de los casos que revisamos, hacemos hipótesis, pero no se nos olvida que después necesitamos contrastar esas hipótesis con la vivencia y los hechos, siempre que sea posible, para ver cuán acertadas o no estuvieron, porque nos podemos equivocar, por supuesto. Y eso es lo que bajo mi criterio haría un astrólogo o un estudiante responsable, aprender, contrastar las hipótesis y asumir que si se equivocó, está bien, no pasa nada, pero asumir y sacar las lecciones del caso, no pretender que eso no ocurre, por ejemplo. Además, tengamos en cuenta que no todos reaccionamos igual ante un tránsito y eso es un aspecto clave. Más aún, fíjense que viendo la misma carta, ya ni siquiera hablando de personas, ya viendo la propia carta, seguramente no será lo mismo un tránsito de Neptuno sobre el Sol natal, por ejemplo, para una persona que tenga una carta muy pisciana, con un núcleo pisciano fuerte, o una carta muy neptuniana. Por ejemplo, podría ser tener varios planetas en Piscis, tener un Sol en ese signo porque el tránsito lo está recibiendo ahí, tener un Neptuno destacado en la carta, etcétera, etcétera. No será lo mismo a lo mejor un tránsito de Neptuno sobre el Sol para esa persona que para otra que tiene núcleos energéticos que son muy distantes de lo que implica lo neptuniano. Muy posible la reacción del psiquismo de la persona tenga un mundo de diferencia, muchísimos matices de diferencia. O sea que hay muchos factores que tomar en cuenta a la hora de revisar un caso, que es lo que hacemos acá en el curso en la práctica, los vamos viendo en los hechos, porque es algo que no se puede solo teorizar, hay que
entenderlo en la práctica. Así es que, dicho eso, yo a quien esté viendo este video les digo, no tengan miedo, muchachos, muchachas, no tengan miedo. O sea, tenerle miedo a un tránsito es en el fondo un síntoma de inseguridad por el presente, de lo que yo estoy viviendo, una duda de mí mismo. Es como dudar de sí mismo. Es como una proyección del miedo que tengo hoy en mi vida actual, que lo pongo afuera de eso que me pueda pasar. Por eso les digo, no tengamos miedo de los tránsitos. Y si lo tenemos, trabajemos esos miedos hoy, en el presente, profundizando en sus raíces, trayéndolas a la luz. Veamos por qué tengo esa inseguridad, por qué tengo esas dudas, sobre ellas trabajemos, porque ahí sí se puede hacer algo, ahí está el material con el que uno sí puede trabajar y sí puede reformular. A lo mejor con los tránsitos como imagen etérica y amenazante es algo que energéticamente no aporta mucho, parece más una fuga de energía, estar preocupándose constantemente de algo que no existe, digamos como una abstracción o la idea que tengo, pero sobre el presente sí podemos trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar sobre lo que no ha ocurrido? Trabajemos sobre eso que estamos viviendo, lo que genera inseguridad e inquietud sobre los conflictos que yo pueda tener. Por eso también puede ocurrir que la persona a veces tiene miedo a que algo desagradable ocurra o se repita, que algo desagradable se repita. Y bueno, si pasa eso, hay que trabajar con el inconsciente para desprogramar todas estas programaciones, estos patrones que hacen que ciertas cosas se repitan o que uno repita vivencias, esté como sienta que está en un círculo donde pasa siempre lo mismo. Eso sí se puede trabajar en consulta, pero es un trabajo individual, obviamente, y por supuesto que es posible. En conclusión, estudiando la carta natal de una persona y poniendo esos potenciales de los que nos habla de su proyecto de vida, reflejado en la carta, en contexto, o sea, bajándolos a tierra en el contexto de su vida, de sus programaciones, de en qué está en el momento presente, de cuáles son sus principales retos, los principales conflictos que ha tenido en su vida, etcétera, etcétera, que esto se puede hacer, no es que tengas que hacer un estudio de 20 años para llegar a hacer eso, eso sí se puede, con práctica, con experiencia, con trabajo, se puede ir enmarcando. Cuando vamos haciendo todo eso, es que podemos prever, no predecir, pero sí prever mejor, con bastante solidez, algo que seguramente a esa persona en su contexto le resulte importante en el momento del tránsito. De ser necesaria esta previsión, porque hay algunos casos en que ni siquiera es necesaria, en algunos otros puede que sí, y ahí es cuando uno puede elaborar hipótesis que tienen una base, que ya no son tirar cosas a lo bobo, a lo tonto, tirar cosas o repetir cosas de libritos, sino que tener una base para formular hipótesis. Esa es la idea de estudiar astrología. Y obviamente, como les decía, no estamos exentos de equivocarnos, porque estamos tratando con potenciales, no con hechos consumados, que no se leen de una forma unívoca. Un potencial, la simbología astrológica no se lee de una forma unívoca. No es que esto signifique esto y siempre es así. Hay todo un campo ahí de posibilidades, digámoslo así, con las que hay que saber trabajar. Esto es parte de la práctica astrológica. Entonces, bueno, no basta la astrología sola, amigos. Eso es algo que a lo mejor les puede chocar a alguien que me está escuchando. Yo les comparto mi experiencia, al menos para mí no basta la astrología sola. O sea, ¿qué es la astrología sola? Encerrarse en una maraña de teorías astrológicas, de leer libros, tener bibliotecas de astrología, todo eso muy bonito, todo lo que ustedes quieran, pero hay que contrastarla con los hechos, todo eso. Por eso suele ayudar mucho cuando la persona tiene algún cable a tierra, que le hace ser bastante autocrítica con lo que sabe para contrastarlo con esos hechos. Por eso insisto una vez más en la consulta individual, cuando tenemos a la persona al frente, ya sea presencialmente o online, que para el caso es lo mismo, estar la persona ahí, porque tenemos un diálogo directo. Hacemos ese trabajo ahí, de ir a fondo, de situarnos en la comprensión de los sucesos por los que pregunta esta persona, las enfermedades, bloqueos o conflictos que esté viviendo, y qué es lo que la trae a consultar con la carta en mano, en búsqueda de caminos de qué, de comprensión y de acción ante esos sucesos conflictivos. O sea, cuando nosotros tenemos un problema, lo que queremos es, ¿qué hago? Bueno, eso sí se puede trabajar, por supuesto. No es necesario estar 40 años estudiando una carta natal para eso, pero sí es necesario ser serio, saber bien lo que uno está haciendo, ir a fondo. Y eso requiere práctica, experiencia y estudio. Es lo que trato de decir. Así es que bueno, para finalizar este video les cuento brevemente, resumidamente, una anécdota personal. Cuando yo tuve el tránsito de Plutón sobre el Sol natal, o sea, Plutón en tránsito haciendo conjunción a lo que sería el Sol natal en mi carta, como yo ya estaba estudiando astrología hace un tiempo, me olía, sabía, por lo que más o menos captaba, que un cambio profundo y radical podía venir en mi vida, por Plutón, ¿se fijan? Pero nunca se me ocurrió por dónde podía venir eso, o sea, no se me pasó por la cabeza, ni se me ocurrió de por dónde podía venir. Yo decía,
¿será que a lo mejor pasa esto? ¿Será que a lo mejor me pasa esto otro? Nada de eso ocurrió. Hasta que de repente no pasaron 3 o 4 meses de que estuviera preguntándome de qué vendría esto y ya estaba viviendo en otro país. O sea, yo soy de Chile y ahora vivo en Uruguay. En esos 3 o 4 meses cambié de un país a otro, cambiando totalmente de vida. Entonces, con esta anécdota, yo quiero destacar dos cosas. La primera, que en el caso personal al menos, mi experiencia es que ni en mi propia vida supe exactamente el qué me iba a pasar, el qué iba a vivir en ese tránsito, hasta que los hechos empezaron a rodar. Ahí se me fue más o menos haciendo claro para dónde iba la cosa, cuando los hechos empezaron a ocurrir y yo empecé a generar también ciertos cursos de acción. Y la segunda cosa, y muy, muy importante, es que cuando vi que se me abría la posibilidad de vivir en otro país y tener la convivencia con una pareja extranjera en ese otro país, algo que para mí no era costumbre, todo muy repentino, todo en poco tiempo, yo en ese momento, debido a que sabía de qué podría ir esto de Plutón-Sol, porque había estudiado astrología, entonces decía, bueno, algo radical, algo profundo, un antes y un después en la vida, o sea, el tránsito de Plutón sobre el Sol, debido a eso, yo supe que no estaba loco. O sea que irse a otro país, a vivir con otra persona en muy poco tiempo, sin conocerse meses o años, era algo que no resultaba desquiciado. Yo no estaba loco por querer hacer eso, sino que era lo que tenía algún sentido profundo. De otro modo, quizás hubiese pensado que eso era una total insania cambiar de vida en 2 meses. Más con un solo en Capricornio, como es mi caso, que es como, bueno, hay que tener mucha seguridad para dar un paso. Entonces, me hubiera quedado probablemente masticando, masticando, masticando sin pasar a la acción. Entonces, me ayudó mucho eso. O sea, tener una idea abierta de lo que de lo que uno podría prever con un tránsito, pero sin atarse a algo específico, es algo que a uno le puede ayudar mucho a vivir lo que viva. En el caso mío me ayudó mucho a vivir lo que viví, porque fui entendiendo que no era algo azaroso, sino que tenía un sentido, no algo que me caía de arriba y vaya a saber por qué misterioso azar, sino que tenía un sentido. Y eso, en mi caso personal, puedo dar fe, con mi testimonio vivo, de que me hizo las cosas por lo menos menos difíciles, o sea, más fáciles. Así que por eso les digo, busquemos la comprensión, parémonos lo mejor que podamos en el presente y sus problemáticas, y ya que las tenemos, porque todos tenemos problemas, usémoslas para conocernos mejor, porque eso es suficiente para por lo menos no tener miedo del futuro y de ningún tránsito que puedan vivir por mala fama y todo lo que hayan oído ahí que parezca. Así que diciendo eso, yo doy por terminado el video aquí y les mando un gran, gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.